Hola y bienvenidos al Daily Market Update. Mi nombre es Eduardo Fridi. Hoy es viernes 22 de octubre del 2010. Los mercados están cerrados, aunque los futuros están abiertos. Y como siempre, vamos a comenzar con los futuros del mini S&P 500. Hoy en día positivo, en particular en el S&P 500 y en el Nasdaq. El Dow terminó prácticamente sin cambio el día de hoy. Estamos en una semana realmente donde encontramos ya patrones un poco más interesantes de reversa, pero no acaban de cumplirse estos patrones. Realmente ha sido un movimiento desde este último día que tuvimos hacia el alza, muy complicados, en rangos sumamente laterales, llenos de dojis que son prácticamente velas que terminan con muy poco cambio hacia el alza o hacia la baja. Viene otro movimiento y luego toda esta serie de dojis donde prácticamente no hay movimiento en el mercado hacia el cierre. Cerramos casi donde abrimos, viene otro día hacia el alza y otra vez toda esta serie de dojis hasta que encontramos finalmente un poco de resistencia con muy buen volumen involucrado hacia la baja, y de ahí lo que ocurre es que rompemos por debajo de esta línea de tendencia. Normalmente el día siguiente regresa, prueba esta línea como resistencia y el siguiente día tiende a empezar a moverse también hacia la baja, probablemente únicamente para traer algo de corrección, algo que creo que sería muy sano para el mercado, para luego ver continuación tal vez con rangos mucho más amplios. Y creo que este tipo de movimientos donde simplemente el mercado se rehúsa a caer es lo que ha traído también que tampoco pueda subir de forma un poco más dramática. Así es de que el mercado se siente sumamente atorado en estas áreas. Lo que ocurrió el día de anteayer fue que rompimos, o el día martes, perdón, rompimos hacia la baja, rompimos esta línea de tendencia. Ese mismo día tuvo una buena recuperación y desde entonces tenemos 3 días continuos ahora hacia el alza con muy poca volatilidad. Ayer una vez más tenemos otro posible patrón de reversa en estas áreas. Rompimos resistencia por encima de 11.80, fuimos a dar a 11.86, rápidamente regresó por debajo de este nivel, lo que normalmente otra vez más trae un día de reversa. Son días importantes donde se revierte la tendencia en el muy corto plazo, pero lo que normalmente trae correcciones y otra vez más una señal falsa. Simplemente hoy abrimos casi sin cambio y de ahí casi todo el rango fue hacia el alza, cerrando el día de hoy en la parte alta del día, lo que ha hecho de este mercado un mercado sumamente complicado para hacer en realidad especulación en el corto plazo, con rangos pequeños, poca volatilidad, muy poco cambio en realidad en días y realmente un montón de señales falsas hacia todos lados. Otros analistas a los cuales respeto mucho, que tienen mucho más experiencia que yo en esto, han estado equivocados una y otra vez más en este mercado, y es porque simplemente hay muy poco movimiento. Es muy difícil de leer cuando hay esta cantidad de días prácticamente sin cambio en los mercados hacia el cierre. Áreas de soporte y resistencia en el S&P 500 tenemos para el día lunes 11.80, más o menos 11.80, 11.85 continúa haciendo esta resistencia. De ahí nos vamos a 11.90 y de ahí nos vamos hasta el área de 1200 donde tenemos esos highs anteriores. Soporte por debajo de esto, realmente no hay mucho soporte. 11.50 viene a ser la primera área, pero realmente el soporte viene en esta área de 11.40. Por debajo tenemos 11.27, 1100 y 10.90 como las áreas más importantes de soporte en el S&P 500 en el corto plazo. El movimiento ha sido básicamente unidireccional, lo que crea es realmente que las próximas áreas de soporte vengan muy por debajo, y si esto llegara a romper hacia la baja, creo que se podría empezar a mover de forma muy dramática en esa dirección, ya que no hay en realidad grandes soportes en el corto plazo. Hoy también un día con muy poco volumen, así es de que muy poca participación. Habría que ver qué es lo que ocurre la semana que entra. Esos son los niveles de soporte y resistencia. Estamos un poco por debajo de esta línea de tendencia que habíamos estado aguantando durante mes y medio, pero el mercado realmente con muy poca volatilidad continúa avanzando muy lentamente. Hoy muy poco cambio también en esta semana, es algo de notar. Si cambiamos a las barras de semanas, es un poquito interesante también ver que tenemos un posible patrón de reversa, pero habría que ver realmente si se cumple. Es un hammer, pero hasta que no rompa por debajo del low de esta semana no hay nada confirmado en este mercado. Pasando rápidamente a ver lo que está ocurriendo con otros mercados. Russell 2000 es uno de los índices que normalmente seguimos más de cerca. En barras de semanas también tiene un posible patrón de reversa. En la semana terminó negativo.
Si pasamos a las barras de días, creo que es un poquito más fácil de ver cómo realmente perdió la tendencia y ha estado bastante más lateral toda esta semana. Ha estado rompiendo los lows anteriores, a diferencia del S&P 500 que no lo ha hecho, y realmente los highs no ha podido romper por encima de estos anteriores, así es de que se empieza a ver bastante más cansado. Tiende a ser uno de los índices líderes y realmente no ha estado lidiando en este mercado. Nasdaq muy diferente, obviamente. Nasdaq cerró en la parte alta del día, una vez más el día de hoy, también con muy poco volumen, sigue un poquito lateral en estas áreas, pero cerró por encima de todos estos highs anteriores y cerró justo en los highs de la semana, así es de que continúa con fuerza todavía el Nasdaq en estas áreas. Y Dow también se ha visto un poquito más fuerte, realmente también con posibles patrones de reversa, también estos dos en particular, y ayer con muy buen volumen involucrado, parecía que podían haber traído algo de corrección en los índices tan esperada, probablemente para nuevos compradores entrar a moverlo hacia nuevos highs de alguna forma un poco más dramática, pero no está ocurriendo simplemente en estas áreas. Y otros mercados que hemos estado viendo que nos han dado un poquito de divergencias es el dólar. El dólar lleva más o menos 6 sesiones que ha estado rebotando con un poco de tendencia ahora hacia la alza, en una sesión obviamente bastante volátil acá, pero ha cambiado un poco la tendencia en el corto plazo y por lo menos ya no ha hecho nuevos lows. Esta vela está un poco mal, seguramente hay un mal tick, el rango fue mucho más pequeño y terminó casi sin cambio el dólar el día de hoy, pero en los últimos 6 días por lo menos ha logrado revertir un poquito esta tendencia, aunque sea un rebote pequeño en todo este movimiento, a diferencia de los índices que se han estado basando mucho en el movimiento del dólar hacia la baja para rebotar. Hoy el dólar, o por lo menos las últimas 6-7 sesiones, ha encontrado algo de soporte, mientras los índices continúan también hacia el alza, y de ahí el peligro, creo, en los índices de que el dólar puede empezar a encontrar un poco más de soporte y los índices puedan voltearse de manera un poquito más dramática. El oro también, que lo hemos estado observando y que hemos estado platicando un poco sobre él, ya tuvo una corrección, creo que una corrección bastante saludable, especialmente para lo extendido que se veía, pero revierte su tendencia en el muy corto plazo. Ahora por lo menos estamos por debajo del 21 y del 9 moving average, así es de que se empieza a curvear un poco todo esto hacia la baja. Tal vez también una corrección demasiado grande, probablemente pueda venir un rebote antes de ver continuación de este movimiento hacia la baja. Finalmente empieza a haber un poco de tendencia en el muy corto plazo, obviamente en el oro hacia la baja, y con este volumen cambiando en estas áreas realmente se empieza a sentir como que empieza a haber mucho más presión ahora hacia la baja en el oro. Pasamos ahora a los futuros del petróleo. Estamos viendo un chart de días y el petróleo continúa con mucha volatilidad, muy poca dirección. Ahora estamos empezando a ver algo que parecería un posible triángulo simétrico en estas áreas. Habría que ver hacia dónde rompe, pero con este movimiento hacia la baja no se ha podido recuperar desde entonces. Mientras los índices ya algunos están rompiendo por encima de estos highs anteriores, el petróleo continúa simplemente estancado en estas áreas. Muy difícil realmente de leer el petróleo en las últimas semanas y meses. Realmente ha sido muy poco este tipo de movimientos direccionales que ha tenido, y de ahí lo demás ha sido un montón de turbulencia, muy complicado en particular. Áreas de soporte y resistencia: soporte en $80.50, que es lo que aguantamos el día de hoy. Por debajo tenemos 79 y 77.5 como las áreas más importantes de soporte. Resistencia estamos encontrando en esta área donde teníamos anteriormente soporte, en los $82, y de ahí nos vamos a los 84 y $85. Veamos si rompe soporte o resistencia y ver realmente si puede tener algo de movimiento direccional o simplemente va a estar oscilando turbulentamente de esta misma forma. Por último pasamos a los futuros del euro contra el dólar. Estamos viendo un chart de días. Comentábamos desde esta área que el euro estaba perdiendo algo de momentum hacia el alza y que si no venía una corrección podríamos entrar en algo de movimiento lateral. Desde entonces rompimos un poco y hacia el alza, rompimos también un poco hacia la baja y hemos estado oscilando también un poco lateral, realmente también un poco turbulento en estas áreas, pero definitivamente se ha perdido esa tendencia tan fuerte que teníamos hacia el alza en el euro. Áreas de soporte y resistencia: 1.40 continúa siendo un área muy importante de resistencia, por encima 1.41 y 1.41.50. Soporte hacia la baja 1.3780, 1.38 es toda esta área que ha funcionado también como buen soporte. Por debajo 1.35 y medio, 1.3770 y 1.3185 como las áreas más importantes de soporte. También un poquito turbulento en estas áreas, habría que ver realmente si puede empezar a tomar algo de momentum hacia el alza o hacia la baja para el próximo movimiento direccional, pero simplemente el euro en particular oscilando lateralmente
en estas áreas y cada vez perdiendo un poquito más de momentum. Fuera de estos 2 días de rangos bastante grandes, los demás han sido rangos relativamente pequeños. Eso es todo por el Daily Market Update. Espero les haya sido informativo, que tengan un excelente fin de semana y mucha suerte con su trading el día lunes.